En el taller vamos a intentar dar un marco teórico, histórico, para afrontar un poco el debate sobre el balance que podemos sacar de esta oleada de gobiernos progresistas en América Latina, ¿no?, que se ha dado desde los años 90, ¿no?, principalmente. Y luego pues vincularlo un poco a la actualidad, ¿no?, al momento que está viviendo ahora mismo América Latina. Y bueno, preguntarnos también de manera final las posibilidades, ¿no?, de que se vuelva a dar otra ola, ¿no?, otra oleada de gobiernos progresistas, y bueno, y caracterizar esa posible ola, cómo sería, ¿no?, qué límites tendría, ¿no? Digamos que me gustaría cerrar un poco con esa idea, ¿no? Entonces, el contexto voy a intentar de explicar, un poco largo se va a hacer seguramente, el periodo previo a esta oleada progresista, donde se aplican las políticas de ajuste a partir de la crisis de los años 70, una crisis del capitalismo importante, ¿no?, que va a acarrear pues una serie de políticas muy agresivas, ¿no?, contra la clase trabajadora en América Latina, y bueno, que se van a traducir también en la cuestión de la deuda externa de los países, ¿no?, que va a ser el elemento que va a servir para aplicar esa política de ajuste, ¿no?, va a servir de excusa, de mecanismo. Y me voy a tratar, ¿no?, de profundizar un poco en ese periodo, porque me parece importante de cara a entender de dónde viene esa oleada y de cara a entender también el momento histórico del capitalismo en América Latina hoy, ¿no?, y de cara a las perspectivas, ¿no?, que podemos esperar, ¿no?, también. Entonces comienzo. Bueno, pues como digo, la crisis de los años 70 va a demostrar su profundidad, su gravedad, ¿no?, en cómo se va a tratar de desmantelar cualquier tipo de institucionalización, de cualquier conquista obrera mínima democrática, ¿no?, que se hubiera dado hasta el momento, ¿no? Para llevar a cabo este desmantelamiento de estas mínimas conquistas, ¿no?, y aspiraciones, se van a poner en práctica políticas de ajuste dirigidas por el Fondo Monetario Internacional, por el FMI. Estas políticas se van a dar en todo el mundo a partir de los años 70, no solamente en América Latina, ¿no? Sin embargo, vamos a profundizar un poco en cómo se dan concretamente en América Latina, ¿no?, aunque son políticas globales, ¿no?, que se dan en todos los países del mundo, ¿no? El cómo se da, el cómo se aplica, el qué excusas se utiliza para aplicar esas políticas, va a depender mucho pues de la lucha de clases que se da, ¿no?, de las características de la lucha de clases en esos países, incluso también de la pugna intercapitalista, ¿no?, de la pugna entre las burguesías y entre los diferentes sectores de la burguesía, ¿no? El objetivo último de estas políticas de ajuste va a ser el abaratamiento de la mano de obra, ¿no?, el abaratamiento de los costos, ¿no?, del capital. Y bueno, quien va, digamos, a liderar esas políticas va a ser el imperialismo norteamericano, que no es otra cosa que el gran capital financiero estadounidense respaldado por su Estado, ¿no? Ese es, digamos, el que va a imponer, ¿no?, el que va a dirigir esas políticas, ¿no? Pues como apuntaba, ¿no?, en América Latina se van a imponer a través del endeudamiento, ¿no? El endeudamiento que realmente empieza siendo un endeudamiento más privado que público. Aquí en Europa del Sur lo hemos podido ver también ahora, hasta a partir de esta última crisis, ¿no?, cómo comienza siendo un endeudamiento privado, pero cómo rápidamente se va transformando, se va haciendo esa socialización de las pérdidas, ¿no? Bueno, apunto también que evidentemente América Latina no es una región homogénea, ¿no?, donde todos los procesos se dan de la misma manera, sino que hay grandes diferencias, pero bueno, un poco la vocación de este taller es ver esas tendencias de fondo comunes, ¿no?, que se dan un poco en toda la región. Vale, para ello voy a tratar de diferenciar tres puntos, ¿no? Uno sería explicar cómo funciona la economía dependiente y su desarrollada de la región, ¿no? Luego voy a tratar de explicar cómo forman un todo la crisis de la deuda externa y las políticas de ajuste, ¿no? Cómo realmente responden a lo mismo, ¿no? Simplemente es la traducción a través de esa deuda de lo que es las políticas de ajuste que se están aplicando en todo el mundo, ¿no? Y finalmente vamos a ver las consecuencias económicas y sociales de esas políticas, que son las que de alguna manera nos van a llevar hasta esa oleada, ¿no? Bueno, aquí había puesto una cita de que es como empieza el libro de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿no? Que es un libro
Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que es un libro para acercarse a conocer América Latina. Me parece un libro interesante, ¿no? Básico, diría. Y es gracioso porque, claro, para hablar de América Latina hay que hablar de la División Internacional del Trabajo, ¿no? Y Galeano la explica así en el primer renglón del libro. Dice: la División Internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder, ¿no? Luego explica que América Latina pues se especializó en perder muy pronto, ¿no? De manera casi precapitalista, ¿no? De hecho, ¿no? Y bueno, es necesario, ¿no?, entender un poco la División Internacional del Trabajo para comprender un poco cómo se desarrolla el capitalismo y cómo opera el capitalismo en América Latina, ¿no? Así como en África y en Asia, ¿no? Quizás las dos excepciones son Japón y Estados Unidos, donde sí consigue constituirse una burguesía nacional, ¿no?, que consigue, digamos, dirigir su propio Estado y romper con esa dependencia de Europa, que es la que previamente había colonizado pues Asia, América y África, ¿no? Entonces hay como dos modos de transitar al capitalismo, ¿no? El capitalismo es un periodo histórico, ¿no?, que, digamos, comienza a gestarse en el XV, ¿no?, en el siglo XV, y que no toma el poder político realmente hasta ya bien entrado el siglo XVIII, ¿no?, hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, durante ese tiempo pues se está dando una transición al capitalismo en el mundo, ¿no? Y evidentemente no es la misma esa transición en los países de Europa, que dominan, ¿no?, económicamente el mundo, militarmente, en todos los aspectos, que en esos países dependientes, ¿no? Entonces se habla de una transición exógena en los países periféricos y endógena en Europa, ¿no? La característica de esa transición exógena es que queda bloqueado el desarrollo de las fuerzas productivas en la periferia, ¿no?, en estas regiones, ¿no?, del mundo. Queda bloqueado ese desarrollo que se da en Europa, ¿no?, con las revoluciones industriales, ¿no? Se da digamos, la parte, el periodo de crecimiento del capitalismo, que va entre esa segunda mitad del siglo XVIII y justo el inicio del siglo XX, ese siglo y medio, siglo XIX completo. Realmente se da un desarrollo importantísimo en Europa de las fuerzas productivas, ¿no? Sin embargo, esas fuerzas productivas quedan bloqueadas, no se pueden desarrollar, no se puede desarrollar esa burguesía nacional dentro de la periferia, ¿no? Entonces la acumulación que se produce en la periferia lo que hace es que se revierte al centro, ¿no?, digamos, ¿no?, a Europa, ¿no? Primero Europa, luego a Estados Unidos, ya veremos en el caso de América Latina, ¿no? Lo que vemos en América Latina es como el capital extranjero llega hasta tutelar el Estado en coalición, digamos, en connivencia con la oligarquía terrateniente, es decir, con la clase dominante del periodo anterior, ¿no? Y esto va a frenar cualquier tipo de desarrollo democrático, de cualquier tipo de aspiración de conquista obrera, de avance, ¿no?, mínimamente democrático, que sí se están dando en otras regiones, ¿no? En América Latina durante el siglo XIX se van a dar los procesos de emancipación nacional, ¿no?, los procesos de independencia, digamos la descolonización. Sin embargo, esta dependencia no se traduce en una independencia económica, sino que sigue subordinada al capital extranjero. Y esto se ve pues en el tema tecnológico, hasta en el tema cultural, ¿no?, en todos los aspectos económicos e incluso culturales, ¿no? Vale, nos centramos ya entonces en cómo opera esta crisis de deuda externa y ajuste, ¿no?, y política de ajuste como un todo, ¿no? Bueno, sabemos que las crisis capitalistas suponen una ralentización, incluso una interrupción del proceso de acumulación capitalista, ¿no? Sin embargo, la valorización del capital no se puede frenar, ¿no? El proceso de acumulación no puede frenarse en el capitalismo, porque de ello dependen los capitalistas que viven de eso, digamos, ¿no? En consecuencia, la dificultad para valorizar el capital, que se va a encontrar en el terreno de la actividad productiva, va a hacer que los capitales, digamos, se desvíen hacia la esfera financiera, ¿no? Lo que vamos a ver a partir de la crisis de los 70, lo que vamos a ver es una financiarización de la economía, en el sentido de que para superar la crisis es necesario trasladar, digamos, los capitales a la esfera financiera, ¿no? Claro, se produce una gran oferta de crédito, digamos, ¿no? Hay que colocar toda esa
todos esos capitales que se encuentran en el mercado financiero necesitan una demanda, necesitamos colocarlos para poder capitalizarlos, para poder... Entonces esa demanda proporcionada se va a forzar y para ello se va a aprovechar de la debilidad de la periferia, de esas regiones del mundo, ¿no? Entonces se va a forzar a esas economías dependientes a endeudarse, ¿no? a asumir, a comprar esos créditos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esos créditos, estas economías, al tener una perversión, una dinámica dependiente, no van a convertir esos créditos en economía productiva, sino que lo que vamos a ver es cómo esos créditos se van, primero tienen una fuga de capitales importantes por cómo funciona esta relación, ¿no?, económica con el capital extranjero. Vamos a ver también cómo para apaciguar la conflictividad, ¿no?, la lucha de clases que genera estas políticas de ajuste, se va a militarizar, ¿no?, la región, se van a imponer dictaduras militares y se va a invertir en represión, ¿no? Se necesita desarrollar todo un cuerpo represivo, que eso cuesta un dinero, hasta el 20% de lo que se endeuda, ¿no?, de la deuda que se adquiere, se dirige directamente a comprar armamento, ¿no?, al exterior, además, ¿no? Y luego también hay otro porcentaje que se dedica a importar artículos de lujo, ¿no? Perfumería, se desarrolla en estos años, pues, toda una importación de bebidas alcohólicas, ¿no? Se toma también patrones de consumo y tal, y claro, hay una clase, digamos, alta que aspira a consumir, pues, ciertos productos de lujo y tal. Entonces, realmente toda esa deuda que se adquiere se derrocha, digamos, y no se invierte en transformar o en una economía productiva que desarrolle una fuerza productiva dentro de esta región, ¿no? En el 81, para que veáis un poco de datos de la magnitud de este endeudamiento, en el 81 el 50% del Producto Interior Bruto de todo el continente latinoamericano, el 50% es deuda, ¿no? O sea, la deuda equivale al 50% del Producto Interior Bruto de todo el continente, ¿no? Y claro, aunque el porcentaje a lo mejor no sea tan brutal como ahora, por ejemplo, en España, que tenemos el 100% del PIB en deuda, ¿no? Sin embargo, claro, el hecho de que sea improductiva la reinversión, pues hace que eso al final lo único que haga es aumentar, ¿no?, el endeudamiento. Esto lo que va a provocar al final es una imposibilidad de pagar la deuda, ¿no? Lo que va a provocar es... Y esto, a su vez, esta imposibilidad de pagar la deuda, lo que provoca es una renegociación de los pagos, ¿no? Y ahí entra también, ya como el Fondo Monetario utiliza estas renegociaciones de la deuda para imponer, ¿no?, sus medidas todavía con mayor fuerza, ¿no?, de manera coercitiva, ¿no? Vale, los ejes, ¿no?, de esta política de ajuste van a ser, ya los conocemos de sobra, ¿no?, desreglamentación, sobre todo del sector laboral, ¿no?, privatizaciones, apertura externa, ¿no?, de eliminación de aranceles y de todo tipo de protección, ¿no?, frente al mercado externo. En el tema monetario, devaluaciones, recortes de gasto social. Claro, todo esto tiene unas consecuencias sociales, ¿no? Provoca una deuda social. Y en definitiva, toda esta crisis de la deuda, ¿no?, que se da en los años 80, no es más que, digamos, la primera expresión del fin del ciclo que se había dado, de esta excepción que se había dado después de la Segunda Guerra Mundial y que dura hasta los años 70, ¿no?, hasta esta crisis de los 70, ¿no? Se da un periodo extraño dentro de lo que podríamos llamar la fase suprema del capitalismo, que es la fase imperialista, que comprende el siglo XX, ¿no?, y que yo creo que todavía continúa, ¿no? Se da esa excepción después de la Segunda Guerra Mundial, que se apoya sobre todo en la hegemonía con la que sale Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde controla 3/4 partes de las reservas de oro, ¿no?, mundial. Y 3/4 partes, mucho decir, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto le permite tener, digamos, un tiempo donde aquí en Europa, pues, se desarrolla el estado del bienestar, ¿no? Y digamos que esto sería una excepción dentro de lo que sería la fase imperialista del capitalismo, que realmente es bárbara, ¿no? Es conflictiva y digamos que reproduce continuamente crisis, guerras y revoluciones, ¿no? Es su naturaleza, ¿no? Es la naturaleza de esta fase, ¿no?
Pero claro, la crisis de los 70, lo único que caemos muchas veces en la trampa es decir crisis y después pues recuperación, ¿no? La crisis de los 70 lo que va a traer, si nos fijamos en América Latina, es una crisis detrás de otra, ¿no? Podemos ver cómo en el 88 se da una crisis financiera en Brasil, en el 94 en México, ¿no? Más de carácter monetario, cambiaria. En el 2001 el corralito en Argentina, ¿no? Entonces el balance de todo este proceso puede resumirse gráficamente de la siguiente manera. El conjunto de la economía latinoamericana y caribeña tenía en 1982 una deuda externa total de $388.000, de los cuales hasta el 92, es decir, en el 82, tiene una deuda de 388.000, ¿no? Casi $400.000, ¿no? Hasta el 92, en esos 10 años, paga $200.000, $205.000. Pay la mitad, Pay 200.000, Pay la mitad. De esos casi 400.000 paga 200.000, ¿no? En 10 años, ¿vale? En el 92. ¿Cuál es la situación que encontramos en 1992? Que la deuda había ascendido a $500.000, ¿no? A $509.000, ¿no? Es decir, 400.000 menos 200.000 nos dan $500.000 de deuda, ¿no? O sea, es una cosa que nos refleja perfectamente la trampa, ¿no? de esa relación económica, ¿no? Por eso a los 80 se le conoce como la década perdida, ¿no? En América Latina. Se condena, digamos, al continente a seguir subordinado, a seguir dependiente. Vale, vamos al punto 3, que serían las consecuencias, ¿no? Económicas y sociales de estas políticas, ¿no? Y del endeudamiento. Vale, para ello, primero contextualizamos también un poco haciendo un repaso histórico y señalamos, por ejemplo, que en América Latina en el 59 triunfa una experiencia revolucionaria en Cuba, ¿no? Que va a servir también de referente, ¿no? Que va a tener un peso dentro de la región, ¿no? Evidentemente, más allá de la decantación estalinista que toma esta revolución, ¿no? Después, ¿no? Sin embargo, pues en Cuba se consiguen realmente mejoras, ¿no? De las condiciones de vida de la población inéditas, ¿no? En el continente, ¿no? Y evidentemente pues marca una referencia. Luego hay otras experiencias, ¿no? Posteriores. En los 70 tenemos la experiencia chilena, ¿no? Que bueno, pues gracias a la orientación del Partido Socialista Chileno y del Partido Comunista Chileno, que están supeditados también a Moscú, pues con la política de frentes populares se trata de atraer a la democracia cristiana, ¿no? Hacia el Frente Popular, y para ello se trata de frenar una lucha de clases, ¿no? Un impulso, una conflictividad que se está dando en Chile en esos años, ¿no? En los primeros años de la década de los 70, y bueno, que acaba desencadenando en el drama, ¿no? Del 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Pinochet orquestado por Kissinger, y bueno, que acaba pues con una represión y con una aniquilación prácticamente de la clase obrera chilena, ¿no? Pero claro, no es el único caso, ¿no? Donde pasa esto. Vemos como semanas antes se había dado ya en Uruguay también un golpe de estado. Vemos como en el 76 llega Videla a Argentina, ¿no? En el 71 ya se había impuesto Hugo Banzer en Bolivia. Ya llevaba entonces casi 2 décadas la dictadura de Stroessner en Paraguay, es decir, desde el 54. En Brasil se da el golpe y se implementa la dictadura militar en el 64. Y bueno, lo que vemos es como el imperialismo necesita imponer estas dictaduras, ¿no? Para frenar cualquier tipo de avance, ¿no? Democrático, mínimamente democrático, ¿no? Ahí está el Plan Cóndor, ¿no? Que es la coordinación incluso de los aparatos represivos de todos los estados, o de muchos de los estados de América Latina, ¿no? Hasta qué punto un imperio es capaz de coordinar los aparatos represivos de un montón de estados, ¿no? De una región del planeta, ¿no? Entonces aquí se comprueba cómo la acumulación capitalista no se puede desvincular de la lucha de clases, ¿no? Se ve, ¿no? En esta necesidad de imponer las dictaduras militares para reprimir las respuestas de la clase trabajadora, ¿no? Cómo se vincula esa acumulación capitalista a esa necesidad de represión, ¿no? Bueno, por fin acabamos un poco esta introducción y lo que vemos es como a finales de los años 80, después de este aplastamiento de la clase trabajadora, ¿no? Que se da con estas dictaduras militares y de estas políticas de ajuste que se imponen durante esta década de los 80 tan brutales, lo que vemos es cómo empiezan a darse a finales de los 80 otra vez estallidos sociales, ¿no? Respuestas, ¿no? Vuelve a levantarse otra vez, ¿no? Los explotados, ¿no? Los humillados se vuelven a levantar, ¿no? Y lo que vemos es como cuando estos estallidos se prolongan un poco en el tiempo,
¿no? Y se van convirtiendo en levantamientos, ¿no? En insurrecciones. Lo que vemos es cómo van a llegar a un estadio donde no se pueden cristalizar, donde no van a encontrar una vía intermedia, conciliadora, ¿no? Entre clases. Vemos cómo van a llegar a un punto donde o están obligadas a optar por la vía revolucionaria o tienen que regresar a la barbarie, ¿no? Están condenadas a eso, ¿no? Y vamos a ver cómo esta oleada de gobiernos progresistas va a tratar de cristalizar en una posición intermedia lo que es imposible, ¿no? De conciliar, ¿no? Bueno, la primera experiencia que se da justo es en el 79, digamos, como referencia un poco para estos estallidos, es la revolución nicaragüense, ¿no? Que va a ser un poco una excepción también dentro de esos años 80 porque va a conseguir ir un poco a contracorriente de esas políticas de ajuste en esos primeros años 80 y de la que luego, si queréis, hablamos porque está muy de actualidad, ¿no? Lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Y creo que tiene interés, ¿no? De analizar un poco lo que está pasando ahora allí, ¿no? En 1980 también se constituye en Sao Paulo el Partido de los Trabajadores, que tiene, bajo mi punto de vista, interés porque consigue, digamos, de aunar el movimiento sin tierras, campesinos, la Central Única de Trabajadores, y se construye, digamos, un partido de masa con una fuerza en un estado importante, ¿no? En la región como Brasil, ¿no? Luego vamos a ver cómo realmente, cuando llega al poder ya muy tarde, ¿no? Ya en 2003 con Lula da Silva, ¿no? Ya ha perdido todo ese carácter, digamos, rupturista, ¿no? Porque realmente es un partido que empieza basándose su programa en el tema del impago de la deuda, ¿no? Y vemos como cuando Lula ya gana en 2003 ya está eliminada esa cuestión del programa, ¿no? Ya digamos hay una voluntad de entenderse con la burguesía tanto nacional como extranjera, ¿no? Y de hecho lo refuta, ¿no? El hecho de que desde 2003 hasta el final del gobierno de Dilma Rousseff no deja de aplicarse nunca las políticas de ajuste, ¿no? Se van a aplicar las políticas de ajuste durante todos los gobiernos progresistas que se van a suceder en Brasil, ¿no? Otro ejemplo de estallido social, el Caracazo en Venezuela en el 89, que fue duramente reprimido con numerosas víctimas mortales, y también se va a dar en el mismo año 89 estallidos sociales en las ciudades argentinas de Córdoba, Buenos Aires, Rosario, y van a tener en común tanto el Caracazo como lo que pasa en Argentina, que se van a materializar mucho en saqueos, en una especie de respuesta de la clase trabajadora un poco desorganizada, que de alguna manera se levanta frente a la pauperización, ¿no? de sus condiciones de vida, ¿no? El desempleo, recortes salariales, hiperinflación. Bien, en Venezuela quizás es donde vamos a ver el proceso de cambio, ¿no? o digamos el gobierno que va a llegar más lejos, ¿no? Donde se van a tratar de avanzar más cuestiones, ¿no? Hugo Chávez llega al poder en 2002, no, falso, en el 98, después de haber fracasado un golpe en el 92, y bueno, va a superar un golpe de Estado también dirigido desde Estados Unidos una vez más en el 2002, y bueno, digamos que todo el proceso venezolano va a aprovecharse y va a apoyarse en el aumento del precio del petróleo y de las materias primas durante esta década, durante la década de los 90, y va a aplicar una serie de políticas asistencialistas, ¿no? Se llaman las misiones, ¿no? Son conocidas en Venezuela como las misiones, ¿no? Que no dejan de ser políticas, digamos, de emergencia social, que no son políticas estructurales, son políticas que no transforman la realidad, las estructuras económicas, ¿no? del Estado, sino que todo lo contrario, van a profundizar el modelo extractivista, van a profundizar, digamos, el modelo productivo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estas misiones, estas políticas asistencialistas van a conseguir realmente reducir la pobreza, ¿no? Y van a conseguir tener un impacto real en las clases más populares, las clases más desfavorecidas, ¿no? De Venezuela. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento que los precios del petróleo caen, ¿no? A partir de 2014, ¿no? Empiezan a caer a partir de 2014. Claro, todas estas políticas que se podían llevar a cabo a través de las rentas, ¿no? Que se le podía sacar al petróleo, ¿no? Con un intercambio con el capital extranjero que explota ese petróleo, digamos que el Estado era capaz de negociar, ¿no? Un poco apoyándose en esa movilización, en esa
connivencia entre la clase trabajadora y el Estado, ¿no? Y el gobierno, pues en ese apoyo que encuentra el gobierno en la clase trabajadora, puede negociar un poco unas rentas del petróleo que las aplica en esas políticas asistencialistas, ¿no? En el momento que cae el precio del petróleo, esas políticas no se pueden aplicar y se produce pues esta crisis, ¿no? Social, económica y política que se vive en Venezuela, ¿no? En estos últimos años. Para ver un dato, ¿no? de cómo se profundiza en esta política extractivista, el petróleo pasó de representar el 64% de las exportaciones en el 98. El petróleo pasó de representar el 64% de las exportaciones en 1998 al 92%, es decir, del 64% en el 98 al 92% en el 2012. Claro, las clases populares se van a ver muy castigadas en el momento que cae el precio del petróleo y que dejan de aplicarse estas políticas. Realmente quien va a poder enriquecerse en Venezuela van a ser los especuladores, ¿no? Que van a jugar un poco con el tema de la inflación. Y la gente que vive de los salarios y tal, lo que va a verse realmente una pérdida de capacidad adquisitiva brutal, ¿no? Lo que se va a producir en Venezuela a partir de esta caída de los precios del petróleo es la aplicación pura y dura de las políticas de ajuste, ¿no? Fondo monetarista. Podríamos hablar del paternalismo, ¿no? que ha caracterizado también a este proceso en Venezuela, del sindicalismo vertical, ¿no? Que se ha implantado, y de cómo esto también pues ha inhabilitado mucho una posible respuesta de la clase trabajadora ahora frente a estas crisis, ¿no? Como una posible respuesta para poner también en jaque a la burocracia bolivariana, ¿no? Porque se dan unas relaciones clientelares entre el Estado y digamos, se dan unas relaciones clientelares, ¿no? Se han ido imponiendo unas relaciones clientelares que hacen que esta clase trabajadora y estos sectores populares dependan del Estado. Entonces, pues, evidentemente la única salida es la autoorganización, es la alianza entre la clase trabajadora y el campesinado más humilde y la juventud, que pudiera plantar cara tanto a la burguesía estadounidense como a la propia burocracia, ¿no? Interna, ¿no? Y a la boliburguesía también. Luego, bueno, en Bolivia también surge el estallido, ahí la primera, digamos, o el hito, ¿no? Sería Cochabamba en el 2000, ¿no? La privatización del agua, y como en 2005 pues acaba llegando Evo Morales a la presidencia. Pero las políticas, ¿no? Digamos que no se diferencian mucho, ¿no? de lo que hablábamos antes en Venezuela, ¿no? Políticas asistencialistas basadas en un aumento del extractivismo, ¿no? Igualmente cuando caen el precio de las commodities, de las materias primas, comienzan los problemas, ¿no? Podemos hablar de Ecuador, donde Correa llega al poder en el 2006 y se reproduce un poco el mismo esquema, ¿no? Argentina, con los gobiernos Kirchner, ¿no? De carácter peronista, que comienzan en 2003, ¿no? Y llegan hasta 2015. Yo creo que lo bueno, realmente como en Venezuela todavía sigue, digamos, el proceso abierto, quizás en Ecuador con la salida de Correa y tal, y una vuelta pura y dura también a las políticas de ajuste, pues se está viendo ya también. En Bolivia pues también hay algunos focos de resistencia. Sin embargo, en Argentina vemos, a pesar de las movilizaciones y de la resistencia que se está encontrando, vemos cómo realmente las políticas que se habían implementado durante más de una década en Argentina son desmanteladas con una velocidad pasmosa, ¿no? Por la derecha, ¿no? Realmente son capaces de desarticular todas las conquistas en semanas, ¿no? Pero a pesar de que he tratado de exponer cómo a partir de los 70, ¿no? Se da un poco todo este periodo, ¿no? Cómo es el caldo de cultivo, esas políticas de ajuste para estas oleadas de gobiernos progresistas y estas respuestas canalizadas, ¿no? Son respuestas de la clase obrera que se canalizan a una vía de conciliación de clases, ¿no? Y que muestran sus límites rápidamente, ¿no? Sin embargo, estas prácticas y estas experiencias ya se habían dado antes, ¿no? Porque hablábamos de que el capitalismo realmente desde principios de siglo se encuentra en esa fase imperialista, ¿no? Y en América Latina estos procesos se habían reproducido ya antes, ¿no? Trotsky ya habla del cardenismo en México en los años 30, ¿no? Cardenismo, ¿no? El Cárdenas en México, ¿no? En los años 30, ¿no? Y lo caracteriza como un bonapartismo sui generis.
¿no? Que destaca por la debilidad de la burguesía nacional de estos países, ¿no? Digamos, este bonapartismo sui generis, que depende del capital extranjero, ¿no? Está caracterizado por una debilidad de la burguesía nacional y con una relativa fuerza del proletariado frente a la debilidad de esta burguesía nacional, ¿no? Entonces, estos gobiernos bonapartistas lo que harían, ¿no?, es como elevarse por encima de las clases, ¿no? Se elevan por encima del conflicto de clases, ¿no?, frente a esa burguesía nacional y el proletariado, ¿no? Y gobiernan tratando de conciliar intereses, ¿no? Si analizamos todo el siglo XX en América Latina, vemos cómo se da una especie de péndulo, ¿no?, de turnismo, digamos, entre estas experiencias bonapartistas en las que se trata de enfrentar un poco, tienen un discurso antiimperialista y se trata de negociar con el capital extranjero, conciliando a la burguesía nacional y al proletariado, cosa imposible. Digamos, eso sería un ala del péndulo, y la otra ala sería directamente dictaduras militares al servicio del capital extranjero, que lo que hacen es reprimir a la clase trabajadora, ¿no?, duramente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo el sindicalismo puede ocupar la posición de tratar de disciplinar y de alinear a la clase trabajadora con el Estado, ¿no?, y con esos gobiernos, en uno de los casos, o incluso servir en el otro caso, en el caso dictatorial, para reprimir directamente, para ser un instrumento más de represión, ¿no?, de esa dictadura frente a la clase trabajadora. Los avances más progresistas, las conquistas más importantes que puede lograr estos gobiernos bonapartistas, estas experiencias, van a ser las expropiaciones del petróleo en algunos casos, aunque sean expropiaciones dentro del mercado, dentro de, digamos, que sean pagándole, ¿no?, dentro de las leyes de un capitalismo de Estado, ¿no? Reformas agrarias desde arriba. Estas van a ser, digamos, las máximas conquistas, ¿no? Y Trotsky defiende que estos avances deben ser defendidos por la clase trabajadora internacional, ¿no?, también de Europa, ¿no? Sin embargo, no confunde esa defensa de esos avances con el apoyo a esos gobiernos, ¿no? Diferencia muy bien, ¿no? Porque esas conquistas pueden tener un potencial para la clase trabajadora de esos países. Bien, pero antes que Trotsky, vemos cómo los pioneros del marxismo revolucionario en América Latina también van a caracterizar ya estos procesos, ¿no? Voy a citar a Mariátegui, que en el 99 trata de caracterizar los límites, ¿no?, del bonapartismo, ¿no? Dice, voy a leer, intentaré ver cómo. Para nosotros, el antiimperialismo no constituye en sí mismo un programa político, un movimiento de masas apto para la conquista del poder. Incluso si admitimos que pueda movilizar al lado de las masas obreras y campesinas a la burguesía y a la pequeña burguesía nacionalista, el antiimperialismo no suprime el antagonismo entre las clases, no anula las divergencias entre sus intereses. Ni la burguesía ni la pequeña burguesía pueden llevar al poder una política antiimperialista. La toma del poder por el antiimperialismo, en tanto que movimiento demagógico populista, si fuere posible, no equivaldría jamás a la toma del poder por las masas proletarias. La revolución socialista encontraría ese enemigo más decidido y más fanático, peligroso en su confusionismo y su demagogia, en la pequeña burguesía. Es decir, que encontraría un enemigo en la pequeña burguesía todavía más peligroso, ¿no?, sin descuidar el empleo de ningún elemento de agitación antiimperialista, ni ningún medio de movilización de los sectores sociales. Nuestra misión es explicar y demostrar a las masas que solo la revolución socialista es capaz de oponer una barrera verdadera y definitiva al imperialismo. Aquí se ve la influencia de la Revolución de Octubre en América Latina, ¿no?, la primera influencia, ¿no?, y la más importante. Otro referente en este aspecto sería Mella, el cubano, ¿no? Mariátegui era peruano, el cubano José Antonio Mella, en el 28 escribía lo siguiente: las tradiciones de las burguesías y pequeñas burguesías nacionales tienen ya una causa que todo el proletariado comprende. Ellas, es decir, las burguesías nacionales,
no luchan contra el imperialismo extranjero para abolir la propiedad privada, sino para defender su propiedad contra el robo que los imperialistas cometen en su perjuicio. En su lucha contra, es decir, en la lucha de las burguesías nacionales contra el imperialismo, que es el ladrón extranjero, las burguesías nacionales, los ladrones nacionales, se unen al proletariado, que actúa como carne de cañón. Sin embargo, las burguesías nacionales acaban por comprender que vale más la pena hacer alianza con el imperialismo, ya que al final de cuentas persiguen un interés similar. Es entonces cuando los progresistas, cuando estos gobiernos también, se tornan en reaccionarios, ¿no? Las concesiones que la burguesía daba al proletariado para tenerlo a su lado son traicionadas cuando el proletariado trata de avanzar, ¿no? Y se vuelve peligroso, ¿no? Se vuelve peligroso tanto para el ladrón extranjero como para el ladrón nacional. Para hablar claramente, dice, la liberación nacional absoluta solamente la obtendrá el proletariado y será a través de la revolución. Es decir, ya están caracterizando, ¿no?, los límites de estos procesos, ¿no? Ya te lo están, en los años 20, ¿no?, ya están caracterizándolo y ya están marcando los límites, ¿no?, de estos procesos. Y para cerrar, voy a plantear algunas preguntas, ¿no?, de cara al debate. ¿Es posible un nuevo ciclo progresista en América Latina? Teniendo en cuenta que estamos sumidos todavía en otra gran crisis del capitalismo, ¿no?, y teniendo en cuenta la voracidad del capitalismo actual, ¿no? Con esta intensificación de la lucha de clases en América Latina, ¿se puede desarrollar una nueva conciencia combativa? ¿Podrán las clases dominantes neutralizar la dirección y el sentido de nuevos procesos? ¿Existen condiciones materiales y geopolíticas para conformar alianzas pluriclasistas capaces de garantizar nuevas gestiones progresistas, ¿no? Es decir, hay condiciones realmente, el capitalismo permite hoy que haya una nueva ola de gobiernos progresistas. ¿Se puede combinar la valorización del capital con la redistribución del ingreso y la inclusión de los pobres? Sí, de combinar, digamos, la valorización del capital con la inclusión y la redistribución, ¿no?, con la inclusión de los pobres y con la redistribución de la riqueza. ¿Se puede hacer todo esto respetando las reglas de la democracia representativa, ¿no?, de la democracia burguesa, de la democracia liberal, ¿no? Se puede hacer en estos marcos. Ya hemos visto que los gobiernos de esta oleada primera, digamos, no han roto con los marcos de esa democracia burguesa, ¿no? Es posible avanzar dentro de esos marcos. Lo que hemos comprobado es que el sistema capitalista tolera, ¿no?, ciertas anomalías, ¿no?, dentro de, ¿no?, que al final, dentro de esa necesidad de aplicar las políticas de ajuste a nivel global, puede tolerar frente al peligro de la revolución, ¿no?, frente al peligro de los estallidos sociales, ciertas anomalías, ¿no?, ciertas mínimas concesiones, ¿no? Y nada, para cerrar un poco, yo creo que si esas respuestas que surjan, ¿no?, se construyen en base a una democracia de base, a una autonomía, ¿no?, a una independencia de clase, ¿no?, y con un programa anticapitalista, ¿no?, antiimperialista, antipatriarcal, se podrá, si no lograr el socialismo, si por lo menos sentar las bases, ¿no?, para un nuevo periodo, si por lo menos construir, ¿no?, una base más sólida para poder seguir enfrentándose, ¿no?, a este capitalismo bárbaro, ¿no?, y no dejar, digamos, una orfandad, ¿no?, una tierra quemada a los que vienen, ¿no?, que es lo que pasa con la reproducción de estos ciclos que vamos viendo a lo largo del siglo XX, ¿no?, y ya XXI, ¿no?, que estos procesos dejan después una tierra quemada, una desmovilización, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en Ecuador no hay respuesta frente a las políticas de ajuste, ¿no? Entonces, quizás el cambio de estrategia pueda permitir, al menos, si no por lo menos derrotar al imperialismo, sí ir construyendo, ¿no?, una base que permita enfrentarse con otras armas, ¿no?, a este imperialismo, a este capitalismo salvaje. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo por mí cierro aquí y empezamos a debatir, si queréis, un poco de la actualidad o de lo que os apetezca. Muchas gracias.